180 minutos. Bienvenido, señor ministro. La primera pregunta que yo haría para meterme en el plano internacional y local y de actualidad tiene que ver con el impacto que está teniendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y que pudiera tener también, si se ha hecho el análisis ya, en la economía panameña, frente a los planes y proyectos que se tenían el año pasado para este año 2026 y para el año 2027, evidentemente. Mire lo que está pasando con el tema del combustible, el tema del estrecho de Hormuz, la gran inestabilidad que ha generado todo esto, a pesar de que acabamos de revisar la cuenta del presidente de los Estados Unidos y pareciera haber una posible buena noticia, y es que hay conversaciones. El presidente Trump anuncia una pausa temporal a posibles ataques contra Irán tras conversaciones positivas. Anunció que su gobierno decidió posponer durante 5 días cualquier acción militar contra infraestructura energética iraní, tras lo que calificó como conversaciones muy positivas y productivas con representantes de Irán para reducir las tensiones en Oriente Medio. Toda conversación, todo diálogo, y más aún cuando se trata de guerra, es positivo. Bienvenido, don Felipe Chatman. Muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Es un tema de altísima complejidad que estamos monitoreando y siguiéndolo 24/7. Son de esas cosas que a uno ya le cambian los fines de semana. El día de ayer, desde despertar hasta acostar, viendo todos los eventos, siguiendo muy de cerca el impacto que tiene geopolítico en la economía global. Lo más inmediato es el precio del petróleo, ambos referentes, el de Texas y el de Brent, que tienen una correlación, una relación muy directa con el precio de los productos derivados, los combustibles, gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo, y también se está afectando el gas natural por los ataques a los campos gasíferos en el Medio Oriente por iniciativa de Irán. Es la situación que estamos viviendo, tiene ribetes particulares, en alguna medida más parecida a lo ocurrido en los años 70. En aquel entonces fue por un embargo, es decir, el detenimiento súbito de despacho de petróleo y productos derivados. Este caso es también un choque de oferta por la destrucción principalmente de la infraestructura productiva de tanto petróleo como gas natural y el refinamiento, y por el transporte, al evitar que buques tanqueros puedan transitar por el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo. Es decir, estamos hablando, si en el mundo, redondeando, se consume aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo al día, ahí estamos hablando de aproximadamente entre 20 y 25 millones de barriles diarios que transitan por el estrecho de Hormuz. Evidentemente es un choque a la oferta que trastoca el equilibrio de los mercados, y ya lo estamos viendo en el precio tanto del petróleo como los combustibles en todo el mundo. Realmente aquí, y especialmente los países que importamos la totalidad de los combustibles, nos vemos más afectados desde un punto de vista macro. Los países que son autosuficientes y exportan, inclusive, por ejemplo, Estados Unidos, que hoy en día tiene una capacidad de producción muy importante en su capacidad de instalación versus su consumo, aún así, y con su capacidad de exportación, de donde nosotros somos un importador en el Golfo, tiene un impacto directo en el precio de los combustibles que ya se están sintiendo en el bolsillo de los americanos, y va a ser aún más grave ahora que empieza la época de mayores viajes, que es su época de verano. Conclusión, estamos siguiendo de cerca petróleo, combustibles, fertilizantes y demás elementos que puedan ser causantes de un incremento del precio y catalizador de la inflación, como los alimentos.
de forma tal que cuando empiecen a cruzar cierto umbral, tendremos que significar definitivamente que estar tomando medidas para proteger a los panameños, especialmente a los grupos más vulnerables. Efecto económico, sí, allá hay muchos analistas que están anticipando, en el mejor de los casos, una desaceleración del crecimiento de la economía global. Otros, dependiendo de la extensión del conflicto y la gravedad del conflicto, están previendo inclusive una contracción de la economía global, en el cual va a ser, yo diría, lo equivalente a una pandemia energética, en caso tal de que esto no llegue a un detenimiento a muy corto plazo. Ahora bien, siendo realistas, y los que me han escuchado saben que yo tendo a ser muy optimista, pero a la misma vez brutalmente realista. Hay mucha de la infraestructura destruida en términos de la producción, refinamiento de petróleo, sus derivados y del gas natural, que ha sido destruida, que algunos tomarán 6, 7, 8 meses recuperarla, algunos hasta 5 o 6 años recuperarla. Está todo el tema del transporte marítimo, donde hoy en día no solamente es la amenaza de ataques de Irán para los buques que pasan por el estrecho de Hormuz, sino está la suspensión del otorgamiento de seguros. Los buques no pueden operar sin seguros. Sí. Y las empresas de seguros y reaseguros han retirado las coberturas de riesgo, que si no en todos los casos, en la inmensa mayoría de los casos, me atrevería a decir que en todos, no cubren de todas maneras en eventos de guerra. Y es poco probable que el dueño o un dueño de barco esté dispuesto a tomar el riesgo de transitar por el estrecho de Hormuz sin una cobertura de seguro. Aquí estamos viviendo un entorno realmente, yo creo que único, porque inclusive no es idéntico al de los años 70, que se podía revertir relativamente rápido. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Estado se va en combustible para mover al gobierno, evidentemente, y esto va de una u otra manera a impactar ese presupuesto? Ustedes están analizando este tema porque aquí inclusive está el tema del Metrobús, que se maneja con combustible. Ya saliéndome del tema del gobierno, algunas empresas de transporte han anunciado un incremento del pasaje. Ya lo vimos lo estamos viendo en Panamá Oeste, a pesar de que la autoridad de tránsito ha dicho no vamos a permitir por ahora un aumento en el precio del pasaje. Y lo otro, ya hay sectores privados, APEDE, que está pidiendo que se tomen medidas en torno a el tema laboral, el tema del carpool, y otros están pidiendo que se vea lo de el impuesto de la gasolina y el diésel, que son 60 centavos y 25 centavos por galón. ¿Se está analizando todo esto, señor ministro? ¿Y para cuándo, si se está analizando, pudiéramos tener algún tipo de respuesta? La respuesta es sí. Creo que Álvaro, nosotros llevamos conversando, no sé cuándo habrá sido nuestra primera entrevista, Álvaro, hace 20 y tantos años. Éramos bastante más jóvenes ambos. Y me conoces de que yo yo soy alérgico a la improvisación. Hemos estado estudiando el tema desde el primer ataque, a punto tal de que cuando hicimos aquella transacción de bonos que culminamos el martes de Carnaval, ya yo venía leyendo, y uno se tiene que aquí nutrir de muchísima información de algunos, y en ese momento eran los muy minoritarios, los que están fuera de la curva de distribución de probabilidades, lo que llaman en inglés los outliers. Ya yo estaba leyendo informes que anticipaban o le asignaban una alta probabilidad de ocurrencia a una invasión, un ataque a Irán, lo cual obviamente iba a traer una disrupción tremenda en los mercados. Eso, como ministro, me llevaba a la obligación de que si íbamos a realizar una transacción, la teníamos que realizar lo más rápido posible, porque los mercados se iban a ver perturbados. Una semana después ocurrió eso, y efectivamente el referente, que es la tasa a punto de la cual se establece el costo de financiamiento o la tasa de interés a pagar, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, se dispararon y aumentó la tasa de interés. Lo que en ese momento yo asignaba muy pocas probabilidades, o estaba diciendo, estos analistas que están
previendo teorías de conspiración. Bueno, resulta ser que tenían razón. No pegaron en el momento de la fecha exacta, afortunadamente para nosotros en Panamá, pero tenían razón. Dicho eso, desde aquel entonces ya venimos analizando. Y los análisis son, así desde un punto de vista global, son dos. Uno, el económico, que es el más drástico, y el de las finanzas públicas, que también nos pega, pero en menor cuantía. El económico. Al final, por eso mencioné la palabra una pandemia energética. Y la pandemia lo que más duro le pegó fue al ser humano y las consecuencias humanas. Igualito ocurre con una pandemia energética. Lo que más duro le pega es al ser humano, porque es, digamos, por definición, el catalizador por excelencia de la inflación y que es prácticamente imposible de detener. Sobre todo cuando hay un shock de oferta tan dramático como el que se está produciendo hoy en día con la guerra. Y no hay programa de subsidio en ningún país del mundo, salvo que sea un país, por ejemplo, que sea superavitario enormemente, que tenga cero deuda, que pueda salir a subsidiar prácticamente una cantidad de productos y servicios enormes a una economía. Eso es irrealista. Hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, hoy en día, en marzo del año 2026, yo me atrevería a decir que no hay ni un país en el mundo que está en capacidad financiera de hacer eso. Ahora bien, se pueden tomar medidas para aliviarlo. Entonces está el efecto económico donde se nos impacta en el incremento de los precios, es decir, nuestro poder adquisitivo. Nosotros importamos, es el producto número uno que importamos en Panamá, o sea que además es fuga de divisas. Y ahora pasemos a las finanzas públicas. Las finanzas públicas, donde más nos golpea es en el subsidio que ya tiene el país al transporte, al cual no va a cambiar y va a continuar, que es el transporte masivo, que es el Metrobús, el metro. Esos dos en términos de rubro son el metro mucho menos porque es electricidad. Por supuesto que ahí hay un rezago importante, que es cuando se impactaría la electricidad, que hasta este momento hemos tenido la fortuna de que tenemos suficiente agua en los embalses para producir energía hídrica. Así que en este momento no estoy preocupado por el metro, estoy más preocupado por el Metrobús, donde definitivamente va a aumentar el costo para todos los contribuyentes para subsidiar el metro. Es lejos el mayor gasto de combustible que tiene el sector público. Lo demás que gastamos en el sector público ya tenemos identificado, y detrás de todo esto que estoy hablando es que ya hay un plan claramente identificado que se va a catalizar en el momento y medido cuándo se tiene que disparar. Es decir, hoy en día estamos hablando de un petróleo que ha estado oscilando alrededor de los $100 por barril. Acaba de bajar, producto de la declaración del presidente Trump. Acaba de bajar, que piensa que puede llegar a 150, 175 o más. Entonces ahí viene el análisis un análisis muy complejo matemático, es en qué momento se catalizan todos estos programas y cuánto tiempo lo podemos aguantar. Es lo equivalente al que va a una guerra. En vez de las armas, en armas bélicas, lo que tenemos son armas financieras limitadas. Es decir, ¿cuándo las usamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? Todo eso estamos midiendo. Entonces va a haber un catalizador en un momento dado donde la responsabilidad de este ministro es ir donde el presidente de la República y decirle, bueno, aquí hemos hecho el análisis, estos son los umbrales, este es el catalizador, y en este momento hay que entonces jalar la palanca y empezar a aplicar todas estas medidas que ya están claramente identificadas y ninguna ha sido ni será improvisada. El tema del impuesto no está en... El tema del impuesto es más complejo, Álvaro, porque el órgano ejecutivo no tiene facultad legislativa sobre el tema tributario. Tienes que ir a la Asamblea Nacional de Diputados y en el momento de la Constitución, que es el caso de Panamá que nos lo hace más complejo, si eliminamos un impuesto, tienes obligatoriamente que tener una renta sustituta. Y fíjate que en un momento dado donde tienes una presión inflacionaria, no tiene sentido introducir otro impuesto en una situación de esta índole. Entonces, esa parte sí es muy compleja. Y por eso, desde un punto de vista de análisis, no es necesariamente la más conveniente. Ok, le voy a dar la palabra a Rolando, pero aquí me llega información precisamente del diario La Prensa, que habla de que Mi Bus va a operar con menor frecuencia por el alza del combustible. ¿Esto pudiera afectar al usuario? No, lo que va a hacer Mi Bus, está realizando un análisis de las rutas
y va a enfocarse donde está el mayor volumen, una de las cosas que tenemos que hacer y unas medidas de esto, vamos a tener que hacer, tenemos que adecuarnos a la crisis. Entonces identificar, bueno, cuáles son las rutas, las horas de mayor demanda. Y si hay algunos tramos, por ejemplo, donde el bus está viajando parcialmente o mayoritariamente vacío, nos está costando muchísimo dinero por asiento disponible. Entonces eso es uno de los análisis que tiene que hacer el bus, de forma tal de que la solución no es, bueno, ahora voy a poner más rutas indiscriminadamente a cualquier hora. Eso no tiene ningún sentido financiero, económico, ni gerencial, ni matemático. Entonces uno lo que hace es una revisión de dónde está la mayor demanda, dónde los pasajeros están demandando mayor disponibilidad de asientos disponibles y cuándo se nos quedan, en qué horas, en qué momentos, un exceso de asientos disponibles, vacíos, que estamos pagando de todas formas. Rolando. Buenos días, Álvaro. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Rolando. Mire, yo quería preguntarle sobre algunas personas o especialistas están recomendando ser prudente en el uso de sus finanzas personales, precisamente por la situación que se vive en el mundo. Todo el mundo está previendo un aumento en el costo de la vida y eso es natural bajo las actuales circunstancias. Pero ese mismo escenario lo tiene que vivir el gobierno. Entonces yo quisiera saber si a corto, a mediano o a largo plazo el gobierno está pensando en algún plan de austeridad, precisamente porque se van a venir aumentos importantes en un montón de rubros del que el gobierno es usuario, es consumidor, en fin, tenemos una situación que hemos vivido en el pasado y yo no sé, bajo las actuales circunstancias de la economía panameña, sí tenemos entonces que prever precisamente un plan de austeridad o de ahorro que nos permita llevar adelante esta situación. La respuesta es sí. Y fíjese el nivel de complejidad de esto. Pongámosle la palabra o el titular que queramos. Yo no sé si es austeridad o es estrategia. Póngase que esto impacte, hay una contracción de la economía global, impacta el comercio mundial. Eso sería, probablemente Panamá no estaría afectado en la misma magnitud, por ejemplo, que Estados Unidos, pero difícilmente vamos a salir ilesos. Esto es todo un ecosistema. Entonces eso tiende a afectar las decisiones el ser humano tiende a ser racional y muy probablemente va a ser muy prudente con su consumo. Igualmente lo va a hacer con las inversiones, tanto el micro, pequeño, mediano y gran empresa. Todo esto, está la parte psicológica, lo que llaman la economía o las finanzas del comportamiento. Es decir, si yo estoy esperando un escenario difícil a nivel global, yo voy a tomar decisiones en función de eso. Más del 85% de nuestra economía la mueven el sector privado, las personas, las familias y las empresas, primordialmente la pequeña y la mediana empresa. Lo natural, lo racional, es que ante esta incertidumbre uno tiende a aumentar su nivel de cautela. Entonces se vuelve en todo este círculo. Entonces los recursos o las municiones que tenemos para hacerle frente, como acabo de decir, al transporte público, son limitadas. Y ¿cómo hago? No voy a levantar más recursos ante una economía que por decisión de sus actores, agentes económicos, va a ser más conservadora. Entonces tengo que ahorrar o tengo que sustituir de un lado para otro. Así que lo que ha dicho es claramente evidente. Sí, se va a tener que haber una reasignación de recursos y tienes que tener un plan de gradualidad. Y fíjense lo difícil de este equilibrio. Si tú haces un choque mañana y súbitamente detienes o haces recortes dramáticos en el sector público, eso a su vez también te propicia una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del empleo. Es un círculo que se puede volver vicioso. Entonces hay que tener ese fino equilibrio, es cómo aprieto sin asfixiar o cuán duro debo apretar. Entonces todo esto nos lleva a modelos matemáticos sumamente complejos, es decir, y no tenemos el espacio fiscal. Recuerda que estamos
Este ministro recibió una situación de unas finanzas públicas muy difíciles, donde teníamos un déficit altísimo y un nivel de endeudamiento muy alto, lo cual entonces nos pone otra presión, otro reto adicional. Con esa limitación financiera y fiscal, es decir, esos recursos limitados que tengo, yo tengo esta caja de municiones, si se quiere bien, económicas y financieras, ¿cómo me la gasto? ¿Cuándo la gasto? ¿Qué se puede gastar? Con todos los niveles de complejidad que estoy hablando. Por supuesto, uno tiene que ser muy disciplinado, muy estricto. Si salimos mañana y entramos en pánico y dice yo voy a recortar todo y voy a apretar, se me puede ir la mano en pollo y puedo asfixiar. Entonces es un equilibrio fino. Mire, casualmente también sobre eso, cuando se viven este tipo de situaciones, las empresas tienden a no gastar. Uno de los rubros que siempre queda afectado es precisamente el tema de la publicidad y con lo que las empresas tienden a ahorrarse algunos dólares. En el gobierno, si usted tuviera que pensar en alguna actividad donde ustedes se pueden recortar sin que eso sea dramático, aunque de todas maneras se trata del sector público, algún efecto tiene que tener, pero ¿por dónde empezaría? O sea, un plan de austeridad, de ahorros, ¿por dónde empezaría en el gobierno si ese fuera el caso, ¿no? Me gusta el análisis. Empecemos por el principio del comentario. Una empresa tiene que tomar decisiones en sus gastos y flujo de caja y el administrador o el gerente de la empresa va a decidir, bueno, voy a priorizar de lo urgente a lo importante y voy a empezar a tomar decisiones duras en lo que, digamos, en la grasa que yo puedo identificar en el cuerpo, protegiendo el músculo que no me va a permitir operar. Esa empresa, que es la inmensa mayoría de la economía panameña, es como el 85%, esa decisión que acabo de escribir, que es lo racional, que ojalá no entremos en pánico, que yo creo que no hay que entrar en pánico, no se nos debe ir la mano en pollo, tiene una afectación en el crecimiento económico inmediato y tiene un efecto eventualmente en el empleo y en el nivel de empleo importante. O sea que allí, y sobre todo, y ahí ustedes los comunicadores juegan un papel fundamental, es no promovamos el pánico, porque si promovamos el pánico se lo garantizo que todos vamos a sufrir, nadie se va a escapar. Lo que tenemos que promover es la prudencia y pensar con disciplina y estar monitoreando lo que está ocurriendo. Sí, muchas empresas dicen yo no me puedo correr el riesgo de tener un flujo de caja negativo porque no le voy a poder hacer frente a mis obligaciones, no voy a poder pagar mi planilla, así que empiezo a recortar. Es natural. Mi recomendación, prudencia, no entrar en pánico. Y empezar a hacerlo, empezar a administrar eso con cabeza fría y con mucha estrategia y tener la flexibilidad de poder ajustar. Yo puedo apretar ahora, pero puedo soltar mañana rápidamente. Y esas son efectivamente las medidas que hemos identificado en el sector público. Nada muy distinto. Identificar esas medidas en las cuales uno puede recortar, apretar rápidamente, pero en el momento, y este entorno es muy volátil, en el momento que esto se recupere, yo puedo nuevamente reactivar eso para afectar lo menos posible el crecimiento económico y en el empleo privado y público. Aquí estamos hablando de 12.000 millones de dólares, que es lo asignado en el presupuesto general del Estado 2026 en materia de inversión, es lo que tengo entendido, señor ministro. De ese monto, ustedes están analizando en este momento si pudiéramos mantener stand-by muchas de las obras que se tenían planificadas y otro de los temas que quisiera tocarle, el tema del tren Panamá-David. ¿Eso ya es una realidad o todavía está en análisis? Bueno, estamos hablando de dos temas que son, uno está en el planeta Tierra y otro está en el planeta Marte, pero vamos a hablar los dos. El primero,
los 12.000 millones y los casi 12.000 millones de inversión incluyen, recordemos, incluyen inversiones financieras, que influyen inversiones financieras dentro de las reglas de contabilidad del sector público, incluye los bancos del Estado, llámese Banco Nacional, Caja de Ahorros y la Caja de Seguro Social. Esos tres realizan inversiones financieras de montos billonarios. En este momento, mi análisis es con los niveles del petróleo que estamos viendo, no es necesario suspender ningún proyecto de inversión o lo que llamamos gasto de capital. Y podemos tomar medidas del lado del gasto corriente operativo para hacerle frente a la actual crisis. Ahora bien, estamos hablando en cuándo nos podría empezar a amenazar. Nuestros cálculos matemáticos indican que el precio del petróleo tendría que incrementarse sustancialmente más. Este país ha vivido con niveles de petróleo más bien, voy a parafrasear eso. Este país ha sufrido niveles de petróleo inclusive más altos. Recuerden el 2008, $140 el barril, y nos llevó a una inflación que por lo menos personalmente en mi corta vida yo nunca había vivido. Y el recuerdo lo tengo muy, muy vivido. Y sé el dolor que eso causa, y en un país que no tiene banca central y política monetaria es muy difícil detener esa inflación y las expectativas inflacionarias, que son aún más difíciles, porque eso es totalmente psicológico, mucho más difícil, aquí y en cualquier país del mundo. Dicho eso, yo no veo en este momento, mi preocupación no son los proyectos de inversión. Y nuevamente regresamos al análisis de apretar sin asfixiar. Si hacemos eso, entraríamos ya en la fase de asfixiar y entrar a estar tomando medidas que vayan con el ciclo económico, exacerbando la posible contracción de la economía. No tiene sentido. Y mientras no lo tengamos que hacer, no lo vamos a hacer. El tren está en una fase de análisis de viabilidad económica, financiera, operativa, ingenieril, ambiental. Los resultados de esos análisis todavía no se han entregado, y no sería prudente de mi parte hacer un comentario sin tener esos datos todavía. Es como si, al haber realizado el análisis propio de la expansión del canal, yo hubiese salido a decir, sí, el canal se debe empezar a expandir mañana mismo. No, eso toca ser prudente y hacer el análisis del caso, el cual está realizándose en este momento, pero no se ha culminado. Ok, Rolando. Señor Chapman, dos temas: inflación y crecimiento bajo las actuales circunstancias. ¿Cómo debemos esperar el cierre del año 26 con estas circunstancias en materia de inflación y en materia de crecimiento económico? En los modelos que hemos calculado hasta ahora, y esto cambia, fíjese una de las noticias que leyó Álvaro al inicio, ¿no?, de la suspensión temporal de hasta 5 días de los ataques de las instalaciones de energía en Irán, y inmediatamente bajó el petróleo. Los que están siguiendo los mercados, que obviamente yo lamentablemente, y no se lo deseo a muchos, esta es mi vida hoy en día, ¿no? Desde que me acuesto hasta que me levanto, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, mejor dicho. Así mismo es, así mismo es. Y eso es lo que me quita el sueño. Pero fíjate qué interesante. Miren aquí, yo no sé si se puede apreciar la gráfica. Uh-huh. Ya vemos la caída. Una caída, sí. Con el anuncio que comentó Álvaro. La volatilidad aquí es una locura, todos los días, ¿no? Dicho eso, si yo hoy regreso, cuando llega a la oficina y volvemos a correr el modelo matemático sobre lo que pregunta Rolando de crecimiento económico e inflación, ya me cambió del viernes a hoy. Así cambia esto todos los días. Decía que hoy, cuando corran los números, la afectación tanto de nuestra proyección de crecimiento económico como inflación va a ser sustancialmente menor que la que teníamos el viernes. No tengo el modelo matemático aquí conmigo para responderte, pero estamos hablando probablemente de una afectación
de una fracción del 1% en ambos casos. Ok. También el juega Pero, vivo. ojo, de pronto si me hacen la pregunta mañana tengo otra respuesta. Sí. Ministro, ¿y cómo hacemos para parar el juega vivo, la especulación que se da aprovechándose del libre mercado? Pero también hay que tener conciencia un poco a veces con estos temas. Ahí vimos lo que pasó con el tema del combustible y Acodeco tuvo que actuar y salir a tomar algunas medidas que le contempla la ley, porque tampoco puede hacer mucho. Gente que no quería vender combustible para esperar al día siguiente y mantenerse con las reservas. Me dijeron dueños de estaciones de gasolina que las propias petroleras no les querían vender los días previos a el día del aumento. En fin, todo esto debe de alguna manera hablarse, señor ministro. Primero, yo sería muy cauteloso en llegar a conclusiones rápidamente. Yo creo en la presunción de inocencia. Y habrán casos donde sí hay bandidos y hay otros casos donde no lo son. Así que yo no generalizaría. En los casos donde podemos probar de que hubo un comportamiento indebido o un abuso, deben ser debidamente sancionados, por lo que le permite las leyes a la autoridad competente. Por otro lado está la sanción moral del ciudadano, que se conozca quiénes son esos agentes económicos que pretenden sacar partida de una situación particular y decir, y que se sepa, yo a ese proveedor no le voy a comprar, simplemente porque su actitud es hacer daño y es realmente contraria a la buena fe pública. Yo creo que eso es importante. Ahora, recordemos, si Álvaro y yo somos importadores de petróleo, de combustibles derivados, y ya nos subió el costo de nuestro inventario, y se lo vamos a vender al nuevo precio, al dueño de la bomba, él me va a decir, yo no te voy a comprar ese precio si yo todavía no lo puedo vender al consumidor al de tal, porque la ley no me lo permite. Entonces, el tema es más complejo que eso, ojo, y no llegamos a conclusiones. Yo diría, hagamos la tarea, investiguemos bien antes de emitir opiniones concluyentes tan rápido. Ministro, y sobre el tema de los 12.000 millones en financiamientos rotativos con bancos locales e internacionales y lo que se ha dicho que ya la deuda de Panamá está por encima de los 60.000 millones de dólares, ¿qué puede decirnos? Explíquenos este financiamiento y el tema de la deuda. Gracias por la pregunta. Y me encanta, en el país que sufre de la autoflagelación. Y la gente somos como alérgicos a hacer la tarea. Nosotros tenemos publicado desde el inicio del gobierno nuestro plan estratégico de gobierno, que el corazón de ello es el plan fiscal. Y el plan fiscal dice claramente que la deuda va a continuar aumentando, pero cada año a una velocidad más lenta. Para lograr estabilizarla sin tomar medidas que sean traumáticas para establecer la deuda de aquí hacia fin de la década. Es decir, cada año la deuda va a crecer en menos. ¿Va a seguir creciendo? Sí. Y lo dijimos desde el inicio. Y lo sacan en todos los titulares como si el ministro hubiese mentido, como si esto es algo distinto. No, estaba escrito, estaba anunciado. Eso no es noticia. Es más, es una confirma. El titular dice, se confirma plan fiscal que la deuda aumentó a 60.000 y la velocidad de crecimiento disminuyó en tanto. Ese es el análisis responsable. Pero eso no vende, por supuesto. Entonces apelamos al morbo. Está bien, yo conozco el país en que vivo, así que no me sorprende. Y seguimos la senda entonces de ir creciendo. ¿Y qué se requiere entonces para estabilizar eso? Uno, producir superávit, reducir el déficit. ¿Cómo reducimos el déficit? Uno, crece la economía a través de confianza, transparencia. Al crecer la economía, crece el empleo, crece el consumo, crece la inversión, crece el ingreso. Y eso no ocurre súbitamente. Y si alguien tiene el plan para que eso ocurra en 24 horas,
Yo personalmente lo propongo para un premio Nobel de Economía. Eso ocurre, va tomando un tiempo y ya se está dando. La economía del año pasado creció 4.4% cuando el consenso global era que Panamá iba a crecer 4%. Ya estamos creciendo a una velocidad mucho más acelerada de lo previsto. De un año a otro esa velocidad se incrementó en más de 60%. 62 puntos tanto, si no me falla la memoria. Y continuamos, obviamente no habíamos previsto lo que está ocurriendo globalmente que acabamos de conversar. Pero es parte del plan. Pero nadie tiene la honestidad intelectual de salir a decir, sí, fui, estudié el plan, vi las gráficas de cuánto iba a aumentar la deuda, y en efecto la deuda está aumentando a casi que el número exacto que lo decía el plan, desacelerando el crecimiento de ese nivel de endeudamiento. Así que estamos dentro del plan sin improvisación, y por supuesto esto es caldo de cultivo para quienes les encanta en alguna medida promover la insatisfacción entre los ciudadanos. Como me decía recientemente un visitante del extranjero el fin de semana, me dice, a mí me impresiona que ustedes los panameños no se dan cuenta en el país que viven y lo que tienen comparado con otros países. No, pero eso ha sido desde que yo tengo uso de razón y yo era un adolescente, el país de la autoflagelación. Pero bueno, eso es lo que tenemos y con todo eso amamos nuestro país. Y ya estamos ejecutando planes para reducir el costo y el tamaño de la burocracia del Estado, ministro. Sí, señor. Sí, señor. La planilla ha estado reduciéndose tanto en número de personas como en dinero, sobre todo en el órgano ejecutivo. Nosotros no controlamos los otros dos órganos del Estado para propiciar eso, pero sí se ha estado reduciendo. El costo de la deuda se ha disminuido sustancialmente. En menos de 20 meses, yo creo que me atrevería a decir que es la reducción de costo de financiamiento más importante que ha tenido este país, aún tomando en cuenta que el referente, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, habían estado aumentando la tasa de interés. Son las cosas que no decimos y no nos gustan decir. Eso, hombre, eso no es popular. Aquí lo que vende y lo que nos crea el cuento en la fiesta y en el pasillo del café es decir las cosas o tergiversar las cosas y promover el morbo. Está bien, eso es Panamá, yo lo entiendo. Pero yo voy a seguir enfocado. Mi trabajo allí es reducir el costo de financiamiento, producir un déficit, producir un saldo de caja antes de pagar intereses este año positivo, la primera vez en más de 15 años, y lo vamos a lograr para ir reduciendo entonces, cumplir con el plan que tenemos trazado, de ir reduciendo esas necesidades de financiamiento para que cada vez la deuda crezca menos. La deuda va a seguir creciendo. Vaya y mire el plan, está publicado en el website del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual obviamente a nadie le interesa ir a ver y nadie le interesa ir a ver, mira, le están pegando al plan o lo están excediendo. Bueno, gracias, ministro. ¿Querías decir algo, Rolando, que se acabó el tiempo? Sí, un breve comentario. Ministro, yo sí creo que es inevitable el crecimiento de la deuda. Yo creo que la molestia no es tanto el hecho de que la deuda crezca, sino que el gobierno pasado se gastó más de 20.000 millones de dólares, que no ha podido rendir cuentas y las autoridades que deben investigar esto no lo están haciendo. Y es inevitable la inconformidad que existe, porque podríamos haber tenido mucho menos deuda si hubiese sido más transparente y más racional el gasto. Pero yo encuentro que no hemos recibido las explicaciones que esperábamos de parte de las autoridades. Yo sé que usted hace su trabajo y está tratando de hacer las cosas bien en la medida de lo posible, pero también hay cosas que han quedado pendientes y que no han sido aclaradas hasta este momento. Yo lo pondré así y 100% de acuerdo. Cuando yo decidí aceptar este trabajo, que yo no sabía que mi calidad de vida iba a disminuir tanto,
yo pensé que sabía en lo que me estaba metiendo, pero me encontré con una situación fiscal y financiera mucho más difícil. No hay cosa más desagradable, Rolando, que a uno, inclusive en una reunión, inclusive cuando va a un día de un Panama Day fuera del país, se te acerca un empresario, una empresa, le dice, ministro, necesito hablar con usted, porque el Estado panameño no me paga desde hace 4 años. Imagínense yo cómo me siento. Como panameño, la vergüenza que siento. Terrible. Es terrible. Entonces, yo no, si fuese mi labor ser investigador, pues lo estuviese haciendo. No, mi trabajo ahora es ser administrador y ordenar la casa y las finanzas públicas. Yo me hago las mismas preguntas. Y la inmensa mayoría de ese gasto, lamentablemente, se fue en gasto corriente o de operar. Que siendo justos dirían, ok, de pronto se justificaba en el 2020, en el 2021, pero ya no se justificaba que continuase haciéndose. Por ahí es donde entra la vorágine de la política criolla, donde que son el reflejo de nuestros ciudadanos y las decisiones que tomamos en las urnas, que también presionan a esos políticos para continuar alimentando el monstruo. El país es los ciudadanos. Entonces tienes un grupo, probablemente que somos minoritarios, que nos molesta eso, pero tienes otros que están pidiendo el que hay para mí todo el día, que una cosa uno diría que es casi que autodestructible, ¿no? Pero es así. Eso es el país que vivimos, el país que tenemos. Y nuestras autoridades, sobre los que son electos, y uno va a la asamblea y nuestros diputados, que hay gente muy buena, pero yo hablo y otros no tanto, yo hablo con ellos y dicen, ministro, a mí me tocan la puerta de mi casa a medianoche a pedirme que hay para mí. Y yo no entiendo, no lo estoy justificando, pero esa es una cultura que tenemos que cambiar. Y sí, las autoridades yo siento que sí lo están investigando. Yo comparto la frustración de los ciudadanos de que nuestra justicia es lenta, burocrática, demora, en algunos casos acierta, en otros casos hay atropellos. Todos conocemos a alguien que ha sido procesado judicialmente injustamente. Irá como este ciudadano decente, si se le procesa y sabemos que este pillo del otro lado de la calle, que está muerto de risa. Sí, ese es Panamá. Que mal que bien, yo creo que eso está mejorando, no al nivel de que quisiéramos, pero sí está caminando en la dirección correcta, por lo menos desde donde yo lo puedo ver y apreciar. Bueno, ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga excelente día y duerma de vez en cuando. Eso prometo tratarlo. Gracias. Gracias. Bueno.